Hola Tim, mi nombre es David de Cardona, mi deporte fútbol, mi situación es cómo aprender a manejar esos momentos tóxicos dentro del campo de fútbol cuando tu grupo o equipo resalta cada equivocación tuya y cada una de estas lo vuelve en un error casi de fatalidad, en algo como tan simple que va uno a divertirse. No quiero que la salida sea otro equipo, porque en el fútbol realmente cuando se entra al campo de juego, que no se digan palabras tóxicas, eso es casi imposible, sería el mundo ideal. Quiero saber cómo mantener esa paz interna, esa tranquilidad y con ganas a seguirse uno equivocando cuando tu team te resalta cada error y cada fallo. Muchas gracias. David, muchísimas gracias por la pregunta y no puedo estar más de acuerdo en la cuestión que planteas porque al final en todos los sitios puedo recibir críticas, además, ¿no? O sea, es algo de lo que no podemos librarnos, no podemos quitárnoslo del medio, sino que al final convivimos y estamos con personas y entonces es muy probable y sobre todo pues cuando estamos en un equipo donde también hay intereses que al final pues no controlemos, ¿no? Al final lo que hacen los demás, que me parece eso también muy clave. Y nada, yo ya estoy aquí con mi esquema de los temas que vamos a tratar y cómo podemos al final gestionar las críticas, ¿no? Pero me parece muy clave eso, lo que ha dicho David al final. Yo no puedo coger. Sí que es verdad que hay equipos y equipos, y puede haber un equipo donde haya mucho mejor ambiente que en otro equipo, pero muchas veces no se trata tampoco de huir, que sí que es verdad que a veces si tengo la opción, ¿no?, de elegir y yo ya sé de antemano un equipo donde puedo estar más a gusto porque conozco a la gente, o es por ejemplo más a nivel pues eso, amateur, donde conozco un equipo, yo que sé, que me han presentado a qué jugadores o yo los conozco y sé que ya hay un buen ambiente porque me lo han dicho, pues ahí sí, porque también somos contexto, ¿no? Y en nuestra desconfianza también muchas veces influye pues efectivamente el contexto, pero hay otros momentos donde simplemente no puedo elegir, estoy en el equipo que estoy, tengo la oportunidad que tengo, porque a veces simplemente tengo la oportunidad de estar en X equipo, ¿no? Y en otro no tengo la oportunidad. Y me encuentro con esto, con que está la crítica, con que está esos comentarios tóxicos, como nos dice David, ¿no? Y al final, ¿cómo sobrellevamos esto, no? Porque al final, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer el deporte que me gusta o lo que a mí me hace feliz? No, tengo que saber que efectivamente que hay gente que va a criticar y vamos a desglosar un poco todo esto y vamos a entender mejor qué es esto de la crítica, qué tipo de críticas hay y cómo al final pues afrontar esto, ¿no? O llevarlo de la mejor manera posible y cómo trabajamos un poco mentalmente esto, ¿vale? Así que nada, yo lo primero que quiero distinguir es la crítica constructiva de la crítica destructiva. Cuando hablamos de una crítica constructiva, quiere decir que al final me está dando motivos de aquello en lo que puedo mejorar, ¿no? Una crítica constructiva va a hacerte el bien, va a construirte, por eso viene de construcción, ¿no? De busco para ti tu construcción, tu aprendizaje, tu mejora y te aporto lo que estoy observando desde obviamente esa empatía y esa consideración y ese aprecio hacia ti. Sin embargo, cuando hablábamos de crítica destructiva, que son un poco estas críticas que está hablando David, que van más a lo tóxico, a la envidia, al rencor, esa parte un poco, ¿no?, de hacer daño, que bueno, que ya lo veremos porque a veces no va tampoco con ese sentido de hacer daño y eso también muchas veces lo tenemos que diferenciar. Pero bueno, simplemente es una crítica destructiva. ¿Por qué? Porque al final me estás señalando simplemente la falta. No me estás aportando mi construcción. Me estás simplemente porque es destructivo, porque me destruyes, porque solo me estás señalando lo que me falta sí, la falla, ¿no? Es decir, me resaltas ahí
aquello que me puede faltar o un poco mi incapacidad, ¿no? Mi incapacidad o incluso eso que yo no estoy haciendo por el equipo, como si no permitiéndome que yo pueda fallar, ¿no? Y entonces al final voy un poco destruyendo un poco a poco tu confianza, e incluso que tú no te puedas creer los recursos que puedas aportar al equipo, ¿no? Esto, por ejemplo, en deporte de equipo pasa mucho en la rivalidad entre dos jugadores, cuando quiero que el entrenador me saque a mí, y entonces empiezan un poco como son malos rollos, o simplemente cuando hay grupitos también, ¿vale? En los deportes de equipo al final se acaban formando también grupitos de este es el que me cae bien, este es el que me cae mal, tal, y al final un poco acabo con esa malicia, ¿no? De señalar esa parte que a ti te falta o hacerte más inseguro. Pero fijaros, eso de dónde viene, ¿no? O sea, ¿es que a mí me falta algo o yo no tengo algo o es que tú hay algo en ti mal que no está funcionando y entonces me atacas a mí? Y eso es un poco lo que vamos a hablar, que me parece muy importante entender esto en general, en cualquier deporte y en la vida, ¿no? O sea, al final hay gente, o sea, ¿qué pasa cuando alguien me ataca y cuando me está haciendo una crítica destructiva? ¿Y eso de quién habla? Si habla de mí, de que a mí me pasa algo, a mí me falta algo, no soy lo suficientemente bueno, o no tengo talento, o más bien me está hablando de esa persona, ¿no? Entonces, la crítica destructiva normalmente habla más de quién la hace, al igual que la crítica constructiva. Es decir, yo puedo ver quién de verdad me mira con ojos de ayudarme y de aportarme esa ayuda y esos motivos, y quién realmente lo hace desde esa destrucción, ¿no? Y normalmente, fijaros, quien hace una crítica constructiva dentro de sí mismo refleja todos esos valores, ¿no? De ayuda, de compromiso con el otro, de echar una mano, y normalmente esa persona está más trabajada interiormente, mientras que la crítica destructiva viene de alguien que no tiene trabajado sus pensamientos, no tienes trabajado sus valores, no tiene un mundo interno rico, y entonces la destrucción realmente viene de alguien que por dentro no está del todo bien, o hay carencias o hay cosas que no tiene. Realmente es más la carencia del que la produce, ¿no? De la crítica destructiva. Esto para mí era importante, ¿vale? Empezar con esto y aclararlo para también ver cuando alguien nos hace una crítica, o sea, cuando a mí me afecta la crítica, cuando, y esto sobre todo lo podéis ver en el vídeo de YouTube, ¿vale? Que estoy haciendo gestos. Entonces, cuando, vamos a ver, esto es mi mundo, esto soy yo, ¿no? Y digamos como que este es mi espacio alrededor de mí. Cuando a mí me hacen una crítica, si esta crítica a mí me afecta, quiere decir que entra dentro de mí. Para que a mí una crítica no sea determinante en mí, ni afecte a mi confianza, ni a quién soy yo alrededor de mí, digamos que tengo que formar una fortaleza, ¿no? Que cuando venga algo hacia mí, yo haya construido unos muros lo suficientemente fuertes y sólidos para que esa crítica que tú me estás haciendo, oye, sea como una flecha que ha tirado el bando contrario, me está tirando flechas a mi castillo, pero yo tengo una fortaleza y la flecha se va a quedar ahí, no entra a mí, no es capaz de entrar en el interior de mí y destruirme, porque esa es la intención de esa flecha, destruirme, porque esa persona que está tirando esa flecha tiene algo dentro de sí mismo que no le está dejando y necesita proyectarlo en el otro, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que construir mi fortaleza, y eso es lo que vamos a hablar aquí, de cómo vamos a construir esa fortaleza. Fijaros, lo que digo, ¿no? La crítica destructiva va muy dirigida a desmoralizar, a menospreciar, mientras que la crítica constructiva son sugerencias, son soluciones. Y aquí quiero ver un poco de dónde viene la palabra, ¿vale? Crítica viene de críticos, del griego, y al final es evaluar, ¿no? Cuando ante una situación, un hecho, evalúo lo que está pasando. Fijaros, la evaluación, y esto también se ve mucho pues, en los estudios, en las carreras, ¿no? Tanto
pues en las carreras científicas, ¿no? Por ejemplo, pues en psicología se ha visto también, en INEF, en química, en matemáticas, ¿no? En las ciencias lo que vemos es que hay evaluaciones que son objetivas, es decir, esto es un hecho real y es así, pero luego también está lo cualitativo. Lo cualitativo es cuando emitimos un juicio, una conclusión, pero que puede ser más subjetiva bajo mi percepción. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que cuando alguien nos hace una crítica, incluso desde la mejor intención, aunque sea constructiva, viene de alguien que lo está emitiendo bajo ¿qué? Bajo sus conocimientos, bajo sus saberes, Vale, y aquí es cuando tenemos que discernir quién me está haciendo la crítica. Yo eso siempre lo hablo con los jugadores con los que trabajo y es ¿quién te está haciendo la crítica? Es como cuando alguien está fuera de la grada y está metiéndose con un jugador o con los comentarios de Instagram cuando atacan a un jugador por lo que ha hecho en el partido, y yo digo, ¿quién te está haciendo la crítica? Porque sí que es verdad que incluso mi entrenador o alguien del equipo técnico puede hacerme una crítica cualitativa, ¿no? Porque no es un hecho objetivo con datos. O sea, sí que es verdad que el preparador físico me puede venir y me decir, mira, a nivel de resistencia o de velocidad o tal, hoy has hecho estos datos. Esos son datos objetivos. Eso, oye, frente al otro partido, mira hoy. Eso es un resultado objetivo. Es una crítica, pero bajo una evaluación objetiva. Pero luego lo que me diga mi entrenador también, ¿no? Con jugadas, pues tenemos medidores de jugadas, tal. Eso también es objetivo. Eso es algo que con criterios reales y objetivos. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver también que a veces las personas, incluso aunque tengan una buena intención, me pueden hacer una crítica cualitativa bajo lo que ellos piensan, ¿vale? Entonces ahí es lo que yo tengo que discernir y decir, vale, me aporta esto, me quedo con esto, y esto otro no lo creo o no lo considero, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una crítica constructiva, pero cuando es una crítica destructiva que da directamente a hacerme daño, yo ahí tengo que ver quién me la está haciendo. Porque, ¿qué pasa? Que normalmente la crítica constructiva aporta datos, aporta objetivos o subjetivos, pero me aporta datos, ¿vale? También la observación de otra persona, aunque no sea objetiva del todo, pero ha visto algo y me está aportando un dato. La crítica destructiva normalmente no aporta datos. La crítica destructiva es alguien que simplemente me dice, tío, ¿qué has hecho ahí? O ¿por qué le has encarado así a este jugador? O no deberías haber entrado de esa forma. O ¿por qué has tirado tú este gol? Que no te tocaba a ti, ¿no? Entonces, o tío, ¿por qué cometes esa falta? Entonces, simplemente es entrar en un juicio donde simplemente no te estoy dando un dato, sino simplemente te estoy señalando la falta. Y yo lo que digo es que siempre diferenciamos quién me lo está haciendo, porque a veces la persona que me lo hace le faltan datos, o lo puedo hacer desde otras intencionalidades, ¿no? Entonces, al final, lo que digo, ¿no? Cuando es un juicio con motivos, ¿no? Es capaz de discernir la persona. Cuando directamente es un ataque, no discierne, no hay una reflexión, sino que más bien hay un impulso. Tenemos que diferenciar aquí las personas que nos hacen una crítica desde una reflexión, porque entonces bajo esa reflexión lo que digo, me puede estar dando datos o me puede aportar una información que me sea valiosa, pero cuando es simplemente que no me está dando motivos, sino que atacas a algo mío o intentas buscar una debilidad en mí, es una acción impulsiva. Entonces no hay una reflexión. Y ahí es cuando yo tengo que ver y decir, mira, yo a las críticas que voy a aceptar son aquellas bajo una reflexión porque me estás aportando algo, pero cuando simplemente es una crítica impulsiva, eso habla más de ti que de mí, porque habla de que tú simplemente te has dejado llevar por tu emoción, que tu emoción te pertenece a ti. Y eso ayuda mucho aquí, David, para la cuestión que nos has planteado, porque efectivamente cuando nos hacen una crítica, para yo formarme mi fortaleza y que esa flecha no me haga daño, es decir, esto no es porque esa persona lleve razón sobre lo que me quiera decir o
simplemente tenga una emoción hacia mí. No, sino que muchas veces es la propia emoción que tiene esa persona interna que no sabe gestionar y por medio de un impulso descarga toda su rabia, todas sus movidas que no tiene trabajadas hacia mí. Entonces, muchas veces, incluso a lo mejor, porque muchas veces también el ataque o la crítica nos lo podemos tomar a lo personal, ¿no? Me ha dicho esto, y si es verdad, y si, ¿no? Entonces me empiezo a cuestionar a mí mismo. Entonces se trata al final de decir, no, es que esta persona cuando ha ido rápido a atacarme es por una emoción que viene bajo sus pensamientos, sus ideas y cosas bajo las cuales no ha procesado la información, ¿no? O ideas que no tiene colocadas ni estructuradas en su mente y que pueda hacer una reflexión que me ayude de verdad, sino que, por ejemplo, si tiene cierta rabia, por ejemplo, contra sí mismo porque no se está viendo bien esta semana, pues ¿qué va a hacer? Pues me va a ir a atacar a mí porque esa rabia que tiene dentro de sí mismo no la está sabiendo gestionar. Pero es su rabia contra sí mismo, no una rabia hacia mí. Y esa rabia hacia sí mismo que no sabe gestionar la paga conmigo, por ejemplo, porque, oye, pues hay algo suyo que no está sabiendo, una inseguridad suya, y por ejemplo, para protegerse de su inseguridad, que esto es súper frecuente, o sea, esto es súper frecuente, como yo no sé gestionar una inseguridad mía, necesito atacar al otro para yo sentirme seguro, para yo no ver lo mío y proteger mi ego un poco, porque me veo con muchas debilidades. ¿Qué hago? Te ataco a ti. Por eso la fortaleza al final es decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Si tú me atacas es porque hay algo que no has solucionado internamente tú, o bien una inseguridad, o bien emociones hacia ti mismo. La rabia cuando se descarga contra el otro normalmente la tiene uno dentro hacia sí mismo. Entonces no puedo estar en paz con el otro si no estoy en paz conmigo mismo tampoco, ¿no? Entonces al final viene un poco de eso, de ser consciente de que muchas veces no me lo tengo que tomar a lo personal, sino que es más bien una cosa tuya, porque tú tienes esas ideas o esos pensamientos. Por ejemplo, tú eres muy exigente contigo mismo y entonces como tú no te permites el error, por ejemplo, tampoco me lo permites a mí, ¿vale? Pero no quiere decir que esa persona a lo mejor solo vea lo malo de ti, no, sino que esa persona se exige tanto a sí misma que tampoco te va a permitir a ti, o esa rabia que tiene contra sí mismo cuando falla, pues la va a descargar también contigo, ¿no? Cuando tú fallas. Eso, protección de la autoestima, de que esa persona no esté bien en ese momento, no esté seguro. Con la propia competitividad, ¿no? Estar en un momento esa persona donde ve que no ha salido durante varios partidos, o sí que no la han sacado, o está teniendo en esa época una mala relación con el entrenador. Entonces muchas veces eso, como no lo está sabiendo gestionar, lo lleva a otros o lo refleja en otros. Esto, por eso es tan importante trabajarse a uno mismo. Yo siempre lo digo, que al final cuando uno se trabaja y está más en paz, entonces no proyecta tanto esas emociones hacia los demás y puede estar más en paz con el entorno. Normalmente, fíjate David, piensa un poco en las personas de tu equipo y piensa en aquellos jugadores que se comportan mejor con los demás. Probablemente esos sean los que están más seguros o con más autoestima, porque no necesitan atacar constantemente al otro, no necesitan fijarse en el otro. Entonces, ¿por qué digo esto también? Para que tu crítica no me haga daño. Está bien también ser compasivo con el otro a la hora de, cuando tú me estás criticando, obviamente yo no tengo por qué permitirte que me critiques, pero cuando tú lo haces constantemente, ahí hay algo infantil, ahí hay algo de esa persona, de una inmadurez emocional que no está sabiendo gestionar. Entonces lo podemos ver de esa forma, el decir, no sabes manejar tu mundo interno, no estás sabiendo llevar eso bien. Entonces, desde ese perdón también, porque si yo estoy en una guerra contigo, me va a afectar la crítica, voy a estar muy pendiente de cuándo me vas a criticar, de cómo lo vas a hacer, verás ahora a ver qué me va a decir. Estás en una guerra con esa persona, pero si tú te perdonas porque dices, mira, tienes que tener algo internamente que te está haciendo criticar así, que te está haciendo sacar toda esa rabia, entonces mira, te perdono, tú sabrás por qué te tienes que comportar de esa forma. Luego entraremos en la forma de los límites, el concepto de poner límites también, ¿no? Pero ya ayuda muchas veces como el pedir perdón en el sentido de, no puedes tú con eso, o sea, estás cargando con tanta rabia o con tanta inseguridad que eso te está haciendo incluso atacar a los demás. Aquí se ve también mucho
quién realmente hace un comentario desde la maldad y quién lo hace porque está mal consigo mismo y en ese momento no está sabiendo gestionar su mundo, ¿no? Entonces, eso se puede ver también muchas veces, pero lo que decimos, que yo no tengo tampoco por qué cargar con esos comentarios o por qué soportarlo todo, pero ayuda mucho el decir, no tomármelo a lo personal. Entonces, eso se llama despersonalizar la crítica. Despersonalizar la crítica es darme cuenta de que cuando tú me criticas, a lo mejor no es directamente porque tengas nada contra mí, sino porque hay algo que tú no estás sabiendo gestionar bien internamente o en tu entorno, o cosas que te puedan estar afectando, porque la vida de uno además no solo está en el campo, sino que también es ese que me hace la crítica, yo que sé, tiene su novia, tiene su familia, viene de una historia, de una casa donde le han educado de determinada manera, donde ha tenido X experiencias, donde ha podido sufrir en determinados momentos. Entonces, cuando la gente precisamente se comporta con esa rabia hacia los demás o con esa crítica destructiva, es porque ellos son los primeros que se critican a sí mismos y yo proyecto eso que hago contigo, pero primero lo estoy haciendo conmigo, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué alguien critica. ¿Por qué alguien critica? Mira, primero por frustraciones propias, lo que hemos dicho, ¿vale? Exigencias mías, estándares muy altos que no me permito, o tengo una familia muy exigente, o me he criado con unas expectativas muy altas, no me permito y entonces a ti tampoco te permito, soy muy perfeccionista, al revés, simplemente no soy positivo conmigo mismo y tampoco puedo ser positivo con los demás, necesito, yo qué sé, necesito hacer daño al otro para yo sentirme bien porque yo no estoy a gusto conmigo mismo, entonces necesito hacer más pequeño al otro para yo verme mejor. Es un mecanismo de defensa si nos damos cuenta de la otra persona, ¿vale? Entonces, cuando nos damos esto cuenta y somos un poco más compasivos, nos damos cuenta de es tu mecanismo de defensa. Tienes mal el mecanismo de defensa, lo vas a tener que cambiar, pero ya está. Entonces yo ya me pongo a mi movida y a centrarme en lo mío y en lo que yo puedo controlar, pero dando cuenta de que, exactamente, que tu mecanismo de defensa se ha convertido en atacar al otro, pero que va con tus emociones que no estás sabiendo gestionar. Luego, el deseo de mejora, vale. Así que es verdad que a veces la persona puede querer ayudarnos, pero no sabe comunicarlo. Y esto se ve muchas veces también con los padres, que quieren a lo mejor para sus hijos, pero no saben hacer una crítica que de verdad aporte al hijo o que le haga querer mejorar en el sentido, en un buen sentido, ¿no? Y que sea óptimo para la persona. Entonces muchas veces se quiere lo mejor para esa persona, pero la crítica hace daño. Entonces tenemos que aprender a hacer críticas para no hacer daño y para decir, oye, mira, me siento contigo, te digo lo que he visto, ¿no? Entonces, mi compañero del campo al final puede, y esto ya, para hilar un poco, si quieres hacer una crítica a un compañero tuyo, pero de una manera constructiva, a lo mejor no lo tienes que hacer en el momento dentro del campo, a lo mejor te tienes que esperar luego para hablar con él y decir, oye, mira, hoy he visto esto, ¿qué te parece si en el próximo entreno? O no, o dentro del entrenamiento, en un parón, pues, oye, mira, en este ejercicio he visto, por ejemplo, que pues cuando hacías el paso lo hacías de forma más impulsiva. Párate aquí a lo mejor y luego, no, pero desde esa parte de que lo hago contigo, no lo hago delante de los demás, te transmito qué es lo que he observado y también te refuerzo las cosas buenas que has hecho, no simplemente voy y me acerco y digo, es que he visto que estás haciendo los pases muy impulsivo o como muy rápido. Tío, piensa, ¿no? Pues en vez de el tío piensa, pues a lo mejor te refuerzo lo que has hecho bien, le has pasado a quien le tenías que pasar el balón, pero yo ahí me hubiera parado a lo mejor y luego, ¿no? Entonces le estás reforzando algo a la vez que le estás motivando, ¿no? A ver, porque el micro está... Vale. A la vez que le estás motivando a construir o que le estás aportando un dato. Hemos dicho que una crítica constructiva aporta datos, ¿no? Entonces, eso, la frustración propia, el deseo de mejora, el desconocimiento, ¿vale? Muchas veces se hacen críticas desde el desconocimiento de lo que hemos dicho, ¿vale? Es decir, a mí me puede venir mi entrenador o mi preparador físico con datos objetivos, también con datos subjetivos, pero bajo su conocimiento. Entonces la persona que me está aportando tiene una autoridad, entonces yo a esa persona la tengo que hacer más caso porque tiene una autoridad, porque sabe, porque se ha formado. A esas personas las tengo que valorar porque me van a aportar mucho. Pero muchas veces llega esa persona que critica, simplemente me ataca a una debilidad, pero
a lo mejor ni siquiera es una debilidad, o a lo mejor no tiene ni idea de fútbol. Esto, por ejemplo, lo que decimos de alguien que está en la grada y simplemente critica y no tiene ni idea. Entonces, yo a esas personas lo que tengo que hacer es bajarlas del y tomarme su crítica como lo que es. Porque, vamos a ver, no tienes esa formación o no tienes ese conocimiento. Entonces, uno, no me lo estás haciendo con buenos modales. Entonces, si no estás haciéndolo con buenos modales, viene de la impulsividad, viene de la propia emocionalidad, viene de tu rabia, viene de tus movidas internas que no tienen nada que ver conmigo, tienen que ver contigo y que tú no eres capaz de gestionar. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro y luego darnos cuenta de eso, del desconocimiento, de que cuando alguien no me aporta motivos, si no hay motivos, no es una crítica constructiva. Si no hay motivos, es una crítica desde el desconocimiento y viene más de la emoción de la persona. Y lo sentimos, pero si viene de una emoción, viene de algo subjetivo. Entonces, completamente subjetivo. Ya no digo algo subjetivo, pero bajo la formación de alguien. No, sino ya subjetivo y desde el desconocimiento, que eso es la peor crítica que te puedan hacer y a la que menos tenemos que darle importancia, porque no tienes conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, saberlo diferenciar, ¿no? Y luego también un cuarto elemento es la competencia interna, es decir, alguien que sea muy competitivo y que esa competitividad la lleva a la comparación con el otro. Es una persona que no compite tanto consigo misma, sino que al final, pues es normal, porque en un equipo, pues eso, lo que decimos, los jugadores en una misma posición pueden estar compitiendo constantemente por la posición, por ejemplo, o dos porteros, ¿no? Dos laterales, que estén compitiendo por lo mismo. Entonces al final es normal que se fomente en un equipo esa competencia desde esa comparación, desde me comparo con alguien externo a mí, ¿no? Entonces muchas veces esa competencia externa me viene más de esa competitividad interna que tenga la persona, ¿vale? O sí, esa frustración interna de esa persona y que no sabiendo llevar su propia frustración consigo mismo y con su proceso lo acaba a lo mejor pagando con el otro. Pero lo que decimos, a lo mejor no es un ataque hacia ti como tal, sino su propia competencia interna le genera mucha presión a sí mismo y fruto de esa presión tengo mucha tensión interna que acabo liberando hacia el otro, ¿no? Entonces, la presión muchas veces mal gestionada puede llevar a egos, ¿vale? Sí, porque al final quiero verme, pues, que me saquen a casi todos los partidos, quiero ver que el entrenador me valore, quiero cumplir las expectativas del equipo, sí, de los demás jugadores. Entonces al final eso me presiona muchísimo, eso me genera un nivel de activación muy alto y también me hace pues estar con el otro, lo que decimos, no en paz, sino estar más a la que salta, lo que se dice de estar a la que salta, ¿no? Pero es porque esa persona está presionándose mucho primero a sí misma. Entonces, lo que decimos, cuando uno está en calma puede tratar mejor a los demás, cuando uno está con su seguridad y con su fortaleza clara, pues al final no estoy tanto con esa guerra hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver 3 pautas para no sentirse atacado, ¿vale? Primero, despersonalizar. Vamos a despersonalizar, que es lo que hemos estado hablando ahora. Tiene que ver más con esa persona, con su movida interna, que tiene que gestionar, que yo no voy a controlar, que eso también es muy importante. Yo no voy a controlar lo tuyo, pero tengo que entender lo que hay dentro de ti, eso sí. No entender para obsesionarnos y para rumiar o para justificar, no hay que justificar al otro, cuidado, pues si no también entramos como en que me olvido de mí mismo y me están faltando a lo mejor al respeto, pero se trata más como de tener en cuenta que lo que hemos dicho, que yo ponga unos muros en mi fortaleza y cuando tú me vengas a hacer esa crítica, yo no me empiece a cuestionar, madre, es que me ha dicho esto, y si lleva razón, jolín, es que no me aceptan, es que tal, ¿sabes? Sino al final darme cuenta de que sí, que tiene que ver más de una necesidad no cubierta o una falta que tiene la otra persona dentro de sí mismo, ¿vale? Una carencia. Luego,
replantearnos si hay algo útil. Es decir, cuando viene esa crítica, pararme y en vez de responder rápidamente, ver, ¿me ha dicho algo útil que me aporte? Vale, me quedo con esto. ¿No me ha dicho nada útil que me aporte? ¡Pum! Ya está. Me aíslo de esa crítica. ¿Y qué importancia le quiero dar? Y decirme a mí mismo, te voy a dar una importancia de 0, porque tu crítica no me ha aportado un dato, me es inútil tu crítica, porque me ha aportado -10 en mi vida, ¿vale? Entonces, al final es un poco eso, el diferenciar, es decir, ¿qué me quedo? ¿Esto es útil para mí? No, para mí es inútil. Y es bueno, porque igual que tú me haces daño y me vienes a hacer, yo te digo, eso es inútil para mí. No. Y eso es la autoestima, eso es la confianza, el decir, mira, no, esto no me aporta. Esto no me vienes a hacer daño, me vienes a hacer una crítica. No me aporta, no viene de ti. Eso es tuyo, que no sabes gestionarlo, ¿no? Eso es muy importante para la confianza. Y luego, también hay un comentario que esto se lo digo muchas veces a los jugadores de te dejo la libertad de pensar como quieras. Te dejo la libertad de... ¿Por qué? Porque tú tienes tu forma de entender el fútbol, tienes tus conocimientos, has tenido tus entrenadores, has estado en X equipos y tú tienes una formación con la cual tú estás emitiendo una crítica que viene bajo tus esquemas, bajo tus ideas, pero que además no está haciendo una crítica constructiva. Entonces, te dejo la libertad al final de pensar, porque al final que tú pienses eso viene de una historia muy larga en tu vida, de tus conocimientos, de tus ideas, de tus prejuicios muchas veces, y eso no puedo controlarlo, ¿no? Entonces te dejo la libertad, es como decir, mira, te dejo la libertad en plan de emitir esa crítica o de decir. Y ahora ya entramos más con la parte, o sea, de primero despersonalizar, replantear si hay algo útil y luego te dejo la libertad de, ¿no? Y ahora muy importante, vale, sí, pero me han hecho la crítica. Vale, primero lo aceptamos. Me están criticando, ¿no? Porque muchas veces es como ese miedo al rechazo muchas veces de ser aceptado puede hacer que aparezca esa crítica y que no la queramos, que la llevemos muy mal porque no queremos que me critiquen, ya, pero lo han hecho, ¿no? Entonces, es muy importante decir, me están criticando, ¿no? Que al final es un poco lo que decía David al principio de, es que sé que vaya el equipo que sea, va a haber críticas a veces, entonces prefiero aprender a vivir con ello que a luchar constantemente con que no, pues me voy a otro sitio, huyo para que no me critiquen. Ya, pero a lo mejor te vas a otro sitio y me vuelven a criticar, ¿no? Entonces, la cosa al final, la clave es decir, vamos a aceptar que es que me van a criticar y me van a poner a caldo o se van a querer meter conmigo, vale. Entonces, aceptar eso también lo que me hace es discernir y aceptar lo que ocurre para controlar lo que yo puedo controlar y dejar de controlar lo que no está en mi mano, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí como algunas pautas de, primero, ¿quién me está haciendo la crítica? Si con esa persona tengo un poco más de confianza, ¿vale? Ya es un poco ese comentario tóxico, pero viene de alguien que realmente luego hay otros momentos donde compartimos, ¿no? Otros momentos, estamos juntos, pues ahí sí que por ejemplo puedo poner un límite a esa persona y decir, oye, mira, a veces cuando estamos en los entrenamientos me incentivas mucho esto o me señalas mucho X, ¿no? Y ahí decir, mira, te pido que cuando lo hagas, pues me señales pues qué puedo mejorar o qué consideras que puedo cambiar y tal, pero ahí ya estás poniendo un límite a alguien que realmente crees que puede llegar incluso a reflexionar, ¿vale? Aquí también tenemos que diferenciar las personas que reflexionan y las personas que asumen frente a las personas que lo llevan, que simplemente son maleducadas y que no, ya está, ¿no? O sea, entonces, a esas personas directamente es lo que decimos. Si eres maleducado, probablemente también tengas mucha subjetividad en ti, muchas cosas que no has gestionado tuyas. Esas personas les tenemos que dar -0 de importancia y de grado de importancia de las cosas que nos puedan decir. ¿Para qué? Para lo que decimos, cuando me venga tu flecha, rebote y no... Ya está, ¿vale? Entonces, poner límites sí que es verdad a las personas que son más cercanas o con las que crea que pueda reflexionar y decirle, mira, está bien cuando me dices esto, pero... no, y cogerle pues en un ratito después del entrenamiento, pero señálame el qué puedo mejorar, porque a mí si de verdad yo voy a estar abierto, que eso también es muy importante, para aceptar a críticas también tenemos que estar abierto a la crítica, eso es lo primero de todo. Entonces, si es alguien que me lo puede decir un poco peor, es lo que hemos dicho, a veces
la persona tiene un deseo de mejora por mí, pero no sabe comunicármelo. Pues entonces tenemos que también decirle a esa persona, oye, mira, me gusta que me digas esto, que me puedas señalar lo que ha pasado, pero dame motivos o explícame el que no ha funcionado para yo de verdad luego centrarme en lo que controlo. Y tú se lo explicas así, yo me quiero centrar en lo que controlo, pero para eso necesito que me expliques determinadamente en qué momento tendría que haber hecho otra cosa, ¿no? Entonces, oye, mira, yo creo que aquí en vez de hacer este pase corto podrías haber hecho este pase largo, vale, pero me está señalando algo, ¿no? Entonces yo eso lo tengo que comunicar siempre a la persona, ¿no? Luego, si es más lo que decimos, una persona que lo ha hecho más de forma agresiva, a veces hay que pegar algún corte. Hay que pegar algún corte y decir, oye, ¿me lo puedes repetir otra vez? ¿No? En plan, no desde el desafío, pero sí, oye, ¿me lo puedes repetir? ¿No? Entonces, como una forma de decir, mira, como tú me lo estás diciendo, no. Cuando nos hacen un comentario muy negativo, literalmente esa pregunta de, oye, ¿me lo puedes repetir? Puede hacerle a la otra persona replantearse lo que acaba de hacer, ¿vale? Porque hay personas que están tan acostumbradas a hacer comentarios negativos de una forma tan impulsiva que no hay un procesamiento de la información, lo que decimos, estas personas que no, ya está, no hay un procesamiento, entonces yo tengo que ayudarle a esa persona también a decir, oye, piénsatelo otra vez, en plan, ¿no? ¿Me lo puedes repetir? Para que, eso sobre todo con alguien que esté constantemente con lo mismo, ¿no? También para darse cuenta de, oye, ya me lo has dicho varias veces, ¿no? O sea, me he dado cuenta, creo que me he dado cuenta. Incluso el decir eso, en plan, oye, ya me lo has dicho hoy 5 veces, creo que la verdad es que es suficiente soy. Yo creo que ya con 5 veces que me lo hayas dicho, bien. A veces eso es bueno, ¿no? Porque si no, yo me hago pequeño también. Es decir, oye, ya me lo has dicho unas cuantas veces, yo creo que 5 hoy ya, bien. Yo creo que me he enterado, ¿sabes? Entonces, eso también es una forma de, no de desafiar, pero sí de poner una barrera ahí, de que la otra persona se dé cuenta de que, oye, ya está, ¿no? O sea, hasta aquí. Hay que poner límites muchas veces de una forma así, más o menos directa, pero a veces ayuda más como de esta forma un poco más sarcástica para que la otra persona vea que no te estoy atacando, pero sí que no te voy a permitir esto, ¿no? Y eso, y sobre todo cuando hagan una crítica, hay respirar antes para yo darme cuenta de ¿está siendo constructiva o está siendo destructiva? Porque muchas veces también cuando hace una crítica la persona muchas veces va a defenderse, entonces antes de empezar a defenderme voy a ver, porque a lo mejor es una crítica constructiva que me puede aportar, entonces voy a respirar, voy a escucharte y luego ya me pienso, oye, ¿ha sido una persona que hoy no ha parado de decir comentarios negativos o de reírse? Pues entonces me preparo mi respuesta de, venga, repítemelo otra vez, o oye, ya hoy 6 veces, ¿no? O, ¿no? Entonces, o simplemente pasar y decir, mira, ya está, es que viene de un poco lo que decimos, muchas veces viene de la estupidez, el reírse, el constantemente. Pues si viene de la estupidez, mira, paso, en plan, no te voy a prestar ni atención ni le voy a dar importancia. Pero tienes un tiempo para pensarte esa respuesta. Y si es más constructivo, decir, vale, ¿me puedes decir, porfa, lo que has visto tú o lo que crees que tengo que mejorar aquí y tal? Y ahí ya, eso, ¿no? Entonces, y luego ya lo último sería establecer pequeñas metas. ¿A qué me refiero? A que efectivamente si es una crítica destructiva no le voy a dar tanta importancia o voy a ver que viene de ti, voy a despersonalizar la crítica, no me lo voy a llevar a mí, pero luego ya fijarme mucho para abstraerme de todo lo que está pasando en mis pequeñas metas en el entrenamiento. ¿Para qué? Para que tú tengas cómo construimos esta fortaleza con autoestima, cómo construimos la autoestima con tus recursos, cómo construimos estos recursos entrenando y repitiendo y permitiéndome fallar también, ¿no? Entonces, si tú no te permites fallar es tu movida. Yo me voy a permitir fallar porque eso me va a hacer progresar y yo lo sé. Entonces, incluso eso viene muy bien, ¿no? Cuando la otra persona únicamente señala el fallo en plan de oye, pues sí fallo y me lo permito. ¿Tú te lo permites? ¿Sabes? Entonces, sí, me voy a permitir fallar porque por lo menos estoy buscando... O sea, al final tú, en tu día a día, te centras en tus objetivos de entrenamiento a nivel técnico-táctico, a nivel mental, te pones ahí objetivos a nivel físico. Oye, pues hoy voy a trabajar más en velocidad durante el entrenamiento, voy a trabajar más en puntería, en la trayectoria de la bola, en encarar más, ¿no? Y tú te vas poniendo tus objetivos, tú estás trabajando en ti y al final, como tú el foco lo tienes en tu proceso y al final sales del entrenamiento contento con lo que estás haciendo, si el otro te viene a señalar una pequeña parte, tú ya
tienes más motivos de cosas que estás haciendo bien que únicamente la carencia que me quiere señalar, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo claro todas las cosas buenas y otra cosa es que si yo no me estoy esforzando, si yo no pongo interés, si realmente no estoy mejorando, al final me voy a sentir peor y cuando venga una crítica me va a hacer más daño. Pero si yo estoy trabajando, si yo estoy poniendo toda mi energía en el proceso, permitiéndome fallar, pero trabajando mucho, cuando tú me vengas y me hagas esa crítica, la voy a cuestionar porque al final, ¿no? O simplemente la voy a ignorar porque sé lo que estoy haciendo y no me vale lo que tú me digas porque estoy haciendo muchas más cosas bien de la que tú solo me quieres señalar porque tú eres el que no estás bien o no estás gestionando o bien tu competitividad, o bien tu frustración, o tu presión, o tu rabia, o tus expectativas. Eso es tuyo y no tienes que solucionarlo tú. Entonces, nada, espero, David, que te haya ayudado muchísimo, que cojas alguna cosita, por lo menos ya sabéis que yo hago esto y que pues de todas las cosas que voy hablando os puede ayudar una pincelada. Y nada, y nos vemos en el siguiente podcast con más cositas y eso, simplemente pues a coger una cosa, a aplicarla y ya está. Yo creo que de todas las cosas que hablo no tenemos que aplicar todas las cosas, tenemos que ver cuál es la que más me puede ayudar a mí y ya está. Y nada, os recuerdo también todos mis cursos, ¿vale? El de, por ejemplo, de confianza del fútbol también ayuda muchísimo porque hay un montón de recursos que os pueden ayudar también a esta gestión de las críticas, porque cuando yo estoy con confianza, las críticas me afectan menos, ¿vale? Entonces, si mi confianza tambalea un poco, ahí es donde me puede costar, ¿vale? Entonces, hay que construir una buena confianza. En mi curso de confianza, en mi web, en fútbol, está muy guay porque doy más de 20 recursos para gestionar los momentos de inseguridad o de desconfianza, para construir esa confianza y os va a ayudar un montón a que exactamente pues cuando venga una crítica o tal, yo estoy tranquilo conmigo, con mi proceso y me veo bien. Entonces eso yo creo que es muy importante para gestionar todas esas críticas, ¿no? Así que nada, y todos los talleres que al final tengo en la sección de tenis, de pádel, de fútbol, ya sabéis que podéis acudir a ellos y doy recursos muy muy prácticos y muy tops. Cada clase tiene como su presentación PowerPoint y están muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos y nada, ya sabéis que enviarme un audio al WhatsApp que hay en mi web también con vuestro nombre, vuestro deporte y una situación que queráis trabajar a nivel mental en vuestro deporte. Y nada, y estaremos aquí para hablar sobre ello. Así que un abrazo y un beso a todos. ¡Mua!